Buenas tardes. Les doy la bienvenida al canal, esperando que pasen un rato entretenido entre las tinieblas de la historia. Hoy hablaremos de hechos confesados por sus propios protagonistas, y no habladurías ni fábulas de biógrafos ínvidos. Se confirma que la vejación, abuso, ultraje y misoginia sigue siendo un tabú disculpado socialmente y compensado históricamente por el legado de estos genios. Así que espero que disfruten de una tarde de sofá con una luz tenue y relajante y un té de su gusto. En el programa de hoy, Pablo Neruda y John Lennon. Bienvenidos al Rincón de las Historias. Audiomisterios. Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Vaso Alto nació el 12 de julio de 1904 en la ciudad de Parral, en la región del Maule, zona central de Chile. Era hijo de José del Carmen Reyes Morales, obrero ferroviario, y de Rosa Neftalí Vaso Alto Opazo, de origen vasco y maestra de escuela, que falleció 2 meses después de nacer él por tuberculosis. 2 años después, se mudó a vivir junto con su padre a una ciudad de la zona sur de Chile, Temuco, capital de Cautín, y allí se volvió a casar con Trinidad Candia Marverde, que el año anterior había tenido un hijo de José Reyes, llamado Rodolfo. Pablo Neruda la llamaba mamadre. Al año siguiente su padre tuvo una hija, Laura, con otra mujer, Aurelia Tolrá, niña que también la adoptó su esposa, Trinidad Candia. En 1930, Pablo Neruda se casó en Java, una isla de Indonesia, con María Antonia Kagnar Foujosant, a la que acabaron llamando Maruca Reyes. 4 años después, nació en Madrid su hija, Malva Marina Trinidad, con una importante enfermedad de acumulación de líquido en el cráneo. Se divorció de su mujer 6 años después, a distancia, y su hija Malva Marina falleció con 9 años en la ciudad de Gura, en los Países Bajos, durante la ocupación nazi, siendo Pablo Neruda cónsul general de Chile en México. En 1943 se casó con Delia del Carril, que era conocida como La Hormiguita. Era pintora, grabadora y dibujante argentina, divorciándose 12 años después. Y en 1966 se casó con una cantante y escritora chilena llamada Matilde Urrutia Cerda. En 1910 ingresó en una de las instituciones educacionales más tradicionales y representativas de la educación pública en Chile, Liceo Fiscal de Temuco, Liceo de Hombres, hoy en día el Liceo Pablo Neruda de Temuco, y allí cursó todos sus estudios hasta 1920. En el año 1917, con 13 años, publicó Entusiasmo y Perseverancia, su primer artículo en el diario La Mañana de Temuco. Al año siguiente, publicó en la revista Correvuela su poema Mis ojos. En 1920, conoció a la directora del Liceo de Niñas de Temuco, Gabriela Mistral, poetisa, profesora, pedagoga y diplomática chilena, de la que dijo: «Ella me hizo leer los primeros grandes nombres de la literatura rusa que tanta influencia tuvieron sobre mí». Lo eligieron presidente del Ateneo Literario del Liceo de Hombres de Temuco y ayudante de la Asociación de Estudiantes de Cautín. En octubre de ese año, para evitarle el disgusto a su padre de tener un hijo poeta, empezó a firmar sus trabajos con el alias Pablo Neruda. Se dice que adoptó este seudónimo inspirándose en un personaje de la novela de misterio de 1887, escrita por Arthur Conan Doyle.
Un estudio en escarlata, donde salió por primera vez Sherlock Holmes y el Dr. Watson. Y en uno de sus capítulos, Sherlock dice ir a escuchar un concierto de una famosa violinista llamada Guillermina María Francisca Neruda. En marzo de 1921 comenzó sus estudios de pedagogía en francés, en Santiago de Chile, en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, una institución de educación superior. Aunque no le interesaba mucho la enseñanza y formación, sí le interesaba el francés, para leer poesía en esa lengua. En 1922 escribió artículos publicados en un par de periódicos y en revistas literarias de estudiantes. Su primer libro de poemas lo escribió en 1923, con 19 años, Crepusculario. En 1936 estalló la Guerra Civil Española y le quitaron la vida a su amigo García Lorca. Pablo Neruda se comprometió en España y luego en Francia con el movimiento de la República Española, y ahí empezó a escribir su obra poética, exponiendo los horrores de la Guerra Civil y presentándose como republicano, llamado España en el corazón. Después regresó a Chile y su poesía se orientó hacia cuestiones políticas y sociales, lo que le ayudó a vender mucho. En la Guerra Civil conoció al gran poeta mexicano Octavio Paz, haciéndose muy amigos, pero después tuvieron una discusión en México, en la que llegaron casi a las manos. 20 años después, se reconciliaron en un festival internacional de poesía, y Octavio dijo de él: «Musito el nombre de Pablo Neruda y me digo, lo admiraste, lo quisiste y lo combatiste. Fue tu enemigo más querido». Pablo Neruda volvió en 1943 a Chile y se había casado con Delia del Carril, en México, un matrimonio que no fue reconocido por la justicia chilena, ya que el divorcio de Maruca fue declarado ilegal. 2 años después, recibió el Premio Nacional de Literatura de Chile, el mayor galardón de ese país. La grandeza de su obra no se correspondía con la de su vida. Salvador de refugiados republicanos españoles, representante diplomático de su país, emblema del Partido Comunista de Chile y probablemente víctima de un crimen político. Está marcado también como un abusador. Lo contó él mismo en su libro de memorias publicado en 1974. Confieso que he vivido. En él cuenta cómo abusó en 1927 de una empleada tamil, de uno de los pueblos no arios del sudeste de la India, cuando estuvo como cónsul en Colombo, en Sri Lanka, antiguo Ceilán. Era una mujer que se dedicaba a vaciar los retretes donde se hospedaba. Él lo contó así: «Una mañana, decidido a todo, la tomé fuertemente de la muñeca y la miré cara a cara. No había idioma alguno en el que pudiera hablarme. Se dejó conducir por mí sin una sonrisa y pronto estuvo desnuda sobre mi cama. Su delgadísima cintura, sus plenas caderas, las desbordantes copas de sus senos, la hacían igual a las milenarias esculturas del sur de la India. El encuentro fue el de un hombre con una estatua. Permaneció todo el tiempo con los ojos abiertos, impasible. Hacía bien en despreciarme. No se repitió la experiencia». Una periodista lo puso como protagonista en la portada Machista Progre en el 2015, pero la polémica no prendió hasta que el especialista en la vida y obras de Pablo Neruda, Mark Eisner, publicó su biografía y llamó a las cosas por su nombre y abusó a aquel relato. En el 2023, Verónica Ormaechea, escritora y profesional especializada en el estudio y análisis de fenómenos políticos, escribió una biografía novelada del poeta, en la que aclaró: «Un abuso es un acto condenable, y doblemente si se lo narra.
Cuesta creer que un poeta tan emblemático como Neruda se hubiera animado a contar el abuso que hizo en Asia a una humilde empleada doméstica. Su libro de memorias, Confieso que he vivido, pierde valor con ese relato. En el 2018, cuando valoraron rebautizar el aeropuerto de Santiago con el nombre de Pablo Neruda, las feministas resonaron en contra y en sus manifestaciones lo acusaron de maltratador y propusieron otro nombre, de otra Nobel chilena. También lo acusaban de haber abandonado a su hija, Malva Marina, que nació con hidrocefalia, una acumulación de líquido dentro de las cavidades más internas del cerebro, por lo que puede provocar problemas en el desarrollo físico y mental. La niña se quedó con su madre, la holandesa y primera esposa de Pablo Neruda, María Antonieta Hagnar. Según una historiadora, aseguró que ni el abandono ni el maltrato a la discapacidad eran comportamientos insólitos en su tiempo. Es un abandono real, una cobardía sin paliativos. La niña falleció en la pobreza, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Ahí hay algo muy criticable. Como consecuencia con la época, muchos hombres no mantenían relación con su paternidad. Eran ausentes. Pablo Neruda tenía fama de bonachón y buen vividor, y se dice de él que entregaba el mismo verso a distintas mujeres. Las engañaba todas. Y mientras estuvo casado con María Antonieta, se lió con Delia del Carril, una millonaria argentina, 20 años mayor que él. Y cuando se casó con Delia, tuvo otra relación durante 5 años con otra mujer, Matilde Urrutia. Según la historiadora y coordinadora de historiadoras feminista, hay que entender su relación con las mujeres, desde los distintos círculos en los que se movía. En general, también mantenía relaciones de cercanía intelectual con bastantes mujeres artistas de izquierdas. Pero hay que saber que había otras relaciones sexoafectivas que no implicaban ese respeto. En los últimos años, una de las pancartas en las manifestaciones estudiantiles en su contra en Chile, mostrándole falta de respeto, es la respuesta de su verso: «Me gustas cuando callas, porque estás como ausente. Neruda, cállate tú». La última aparición de Pablo Neruda fue en su homenaje por el pueblo chileno en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, el 5 de diciembre de 1972. 3 meses después, renunció a su cargo de embajador en Francia. Su salud empeoró tras el golpe de Estado en Chile y lo trasladaron de urgencia a Santiago, donde falleció el 23 de septiembre a las 22:30 horas en la Clínica Santa María. Según dijeron en ese momento, por pérdida de músculo esquelético y grasa cancerosa. Llevaron sus restos al mausoleo de la familia Deadbone, que le cedieron un espacio, y 7 meses después lo trasladaron a un nicho en México. El 11 de septiembre de 1992 exhumaron los restos de Pablo Neruda y Matilde Urrutia, llevándolos a un velatorio ceremonial en el Salón de Honor del Palacio del ex Congreso Nacional de Chile. Y al día siguiente se cumplió el deseo del poeta: que sus restos fuesen enterrados en su casa de Isla Negra, una de las 3 casas que tenía en su país, situada en la comuna de El Quisco, provincia de San Antonio, en la región de Valparaíso. Hoy en día, tanto ese lugar como todas sus pertenencias son museos, que los administra la Fundación Pablo Neruda, que tiene como objetivo el cultivo y propagación de las artes y las letras. En febrero de 2023 se informó a través de una conferencia de prensa que Pablo Neruda fue envenenado, según nuevos informes de científicos expertos de una universidad de Canadá y la Universidad de Copenhague en Dinamarca. La bacteria Clostridium botulinum, encontrada en su cuerpo, no tendría por qué haber estado en la osamenta de Neruda.
Esto quiere decir que le quitaron la vida, que hubo intervención de agentes externos. John Winston Lennon nació el 9 de octubre de 1940 en Liverpool, en el condado de Merseyside, Reino Unido. Nació durante la Segunda Guerra Mundial en el Hospital Materno de Liverpool. Era hijo de Julia Stanley y Alfred Lennon, un marino mercante irlandés que al ser soldado pasaba mucho tiempo fuera de casa, pero les enviaba cheques de pago. Lo arrestaron por estar ausente sin permiso, o sea, abandonar su deber y su puesto, y los cheques dejaron de llegar. 6 meses después, regresó a casa y quiso volver con su familia, pero Julia, su esposa y madre de John, ya estaba embarazada de otro hombre, por lo que no quiso que volviera. Mimi Smith, la hermana de Julia, denunció varias veces a los servicios sociales a su propia hermana, por cómo se encontraba y criaba al niño, por lo que presionada, Julia le entregó a John. Más tarde, su padre vino de visita a casa de Mimi para ver a su hijo y se lo llevó sin avisar. Pero Julia, con su nueva pareja, lo siguió y discutieron fuertemente, hasta que finalmente su padre le dijo a John, que tan solo tenía 5 años, que eligiera con quién se quería quedar. El pequeño escogió a su padre, pero al ver que su madre se alejaba, se fue llorando junto a ella. Y a partir de ese día no volvió a ver a su padre en 20 años. Su infancia y adolescencia las pasó con sus tíos, Mimi y George Smith, que no tenían hijos, y su madre lo visitaba casi todos los días. En una ocasión habló sobre su familia y su infancia y su carácter rebelde. Una parte de mí quería ser aceptado por todas las facetas de la sociedad y no ser el músico bocazas y lunático que soy, pero no puedo convertirme en algo que no soy. Dada mi actitud, los padres de los otros chicos reconocían instintivamente lo que yo era, es decir, un alborotador. Sabían que no iba a ser un conformista y que influenciaría a sus hijos, que es lo que luego sucedió realmente. Hice todo lo posible por causar problemas en la casa de los amigos que tuve, en parte por envidia, porque yo no tenía eso que llaman hogar. Aunque en realidad lo tenía. Había 5 mujeres que eran mi familia, 5 inteligentes y fuertes mujeres, 5 hermanas. Aquellas mujeres eran fantásticas. Esa fue mi primera educación feminista. Una de ellas resultó ser mi madre. No sabía cómo enfrentarse a la vida. Tenía un marido que se escapó a la mar en medio de una guerra y no podía conmigo. Por aquel entonces yo tenía 4 años y medio. Al final acabé viviendo con su hermana mayor. Aquel conocimiento y el que yo no estuviera con mis padres me hizo ver que los padres no son dioses. De vez en cuando visitaba a su primo 7 años mayor que él, en Fleetwood, en el condado de Lancashire, Inglaterra, y lo llevaba de paseo y a los cines de la localidad. Y en las vacaciones lo visitaba junto a otra prima en común, y todos iban varias veces a la semana a la ciudad de Blackpool, en el condado de Lancashire,
para ver espectáculos. John Lennon asistió a la escuela primaria Dovedale. Fue criado como anglicano, rama del protestantismo de Inglaterra, y realizó su educación secundaria en la Corrie Bench High School hasta 1957. En ese tiempo era un chico despreocupado, de buen humor, dócil y alegre. Tenía talento artístico, pero sus notas eran bajas, y según sus informes escolares, indudablemente por el camino hacia el fracaso, sin esperanzas, más bien un payaso en clase, hace perder el tiempo al resto de los alumnos. En el año 1955, con la llegada del rock and roll, y al año siguiente la locura del skiffle, un tipo de música de los trabajadores pobres negros de los Estados Unidos, John se unió más a su madre, iba a su casa y allí oía discos de Elvis Presley y le enseñaba a tocar el banjo. En 1956, con 16 años, su madre le compró su primera guitarra, una Galoton, una guitarra acústica. Le costó en ese momento 5 libras y 10 chelines, pero con la condición de que la guitarra se quedara en su casa, ya que sabía que su hermana Mimi no apoyaba las aspiraciones musicales de John y le decía muchas veces: «La guitarra está muy bien, John, pero nunca podrás ganarte la vida con ella». Cuando John tenía 17 años, en 1958, su madre falleció, atropellada por un policía que conducía bebido. John lo suspendió todo, y gracias a su tía que habló con el director, lo aceptaron en una universidad de arte, Liverpool College of Art. Allí empezó a vestir como un Teddy Boy, una de las primeras subculturas de la juventud rebelde de la Inglaterra de la posguerra, con atuendos inspirados en los dandys de la época eduardiana, con elementos transgresores en su forma de vestir, con prendas buenas y nunca como los demás. Y eran conocidos por su comportamiento desenfrenado, imagen llamativa y adoración al rock and roll. Empezó a burlarse de los maestros y a interrumpir en las clases, por lo que lo excluyeron de la clase de pintura y del curso de artes gráficas, y lo amenazaron con expulsarlo por sentarse encima de una modelo desnuda en la clase de dibujo anatómico. A pesar de la ayuda de Cynthia Powell, que más tarde fue su mujer, y de algunos compañeros, suspendió el examen anual y lo echaron del colegio. Con 16 años, John Lennon formó un grupo llamado The Quarrymen. Daban conciertos combinando skiffle y rock and roll. Al año conoció a Paul McCartney en una fiesta celebrada en el jardín de una iglesia y al poco tiempo Paul se unió al grupo. Paul dijo en su momento que la tía de John los trataba con amabilidad forzada y sentimiento de superioridad cuando iban a verlo a su casa, ya que pensaba que los nuevos amigos de John eran de clase baja. Y al padre de Paul tampoco le gustaba su nueva amistad, ya que pensaba que John le traería un montón de problemas. Más tarde dejó que la banda ensayara en su casa. Con 18 años, John Lennon escribió su primera canción, Hello, Little Girl. Paul McCartney recomendó que su amigo George Harrison, de solo 14 años, se uniera también al grupo como primera guitarra, pero John Lennon pensaba que era demasiado joven, hasta que lo escuchó tocar, y lo aceptó. Después se unió Stuart Sutcliffe, como bajista, amigo íntimo de John, de la escuela de arte. Los demás miembros del grupo los dejaron y se fueron, por lo que John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Stuart Sutcliffe se convirtieron en 1960 en The Beatles. En el verano de ese año los contrataron para 48 actuaciones en Hamburgo, Alemania, y como necesitaban urgentemente un baterista,
invitaron al grupo para que formara parte de él a Pete Best. Aunque John ya tenía 19 años, a su tía no le parecía buena idea el viaje. Ella quería que siguiera estudiando. John Lennon, al igual que el resto del grupo, comenzó a tomar psicoestimulantes para estimularlos en las largas actuaciones nocturnas y antidepresivos. Al principio, John no quería utilizar traje y corbata en el escenario, pero acabó accediendo y dijo: «Me pondré un puñetero globo si alguien me va a pagar». El bajista Stuart Sutcliffe decidió quedarse en Hamburgo, por lo que lo reemplazó el baterista Ringo Starr. Su primer sencillo fue el 5 de octubre de 1962, Love Me Do. Alcanzó en las listas de éxitos británicas el puesto 17. Y su primer álbum, Please Please Me, lo lanzaron el 22 de marzo de 1963 en el Reino Unido. Todo el mundo creía que John era el líder del grupo. Paul dijo en su momento: «Todos nosotros admirábamos a John. Era mayor, era el más ingenioso e inteligente». El éxito de los Beatles llegó a principios del año 1963. El primer hijo de John Lennon, Julian, nació en abril y por las giras no estaba en casa para recibirlo. En una de sus actuaciones, a la que asistieron figuras de la realeza, entre ellas Isabel Bosleon, la reina madre, John ironizó con el público y dijo: «Para nuestra siguiente canción, me gustaría pedirles su ayuda. Los de los asientos más baratos pueden aplaudir, y el resto de ustedes basta con que hagan sonar sus joyas». Sus conciertos eran cada vez más estruendosos y ensordecedores. Por los gritos de los admiradores, casi no se podía oír la música. En 1965, en la canción Help, John dijo que eran sus propios sentimientos. Lo decía en serio, era yo pidiendo auxilio. En esa época, a la que llamó Fat Elvis, había subido un poco de peso e inconscientemente se dio cuenta de que estaba buscando un cambio. Poco después, consumió por primera vez, sin saberlo, dietalamida de ácido lisérgico. Ácido. Su dentista, en una cena que había organizado para John Lennon y George Harrison, y sus esposas, lo mezcló con café. El dentista se lo dijo más tarde y les aconsejó que no salieran de su casa, por los efectos que les podía producir, pero no le hicieron caso. Por lo que, estando todos en el ascensor de un club nocturno, alucinaron en que estaba quemándose. Él lo contó así: «Todos estábamos gritando, calientes e histéricos». En 1966, en una entrevista, dijo: «El cristianismo se irá, se desvanecerá y reducirá su tamaño. Somos más populares que Jesús. Ahora, no sé qué se irá primero, si el rock and roll o el cristianismo». El efecto de estas palabras dio como resultado la cremación de los discos de los Beatles. Varias emisoras de radio se negaron a poner sus temas y amenazas contra John Lennon. John empezó a consumir tantos estupefacientes y alucinógenos que estuvo a punto de perder el rumbo de su vida, ya que tenía grandes y profundas dudas sobre sí mismo y sobre la existencia. John Lennon abandonó el grupo en septiembre de 1969 y en abril de 1970 Paul McCartney publicó su álbum en solitario. John se molestó mucho y más tarde dijo: «Yo empecé la banda, yo la disolví, tan simple como eso. Fui un tonto por no haber hecho lo que Paul hizo, que fue utilizar la situación para vender discos». En octubre de 1975 nació su segundo hijo, Sean, de su relación con Yoko Ono. Tuvo un importante parón de 5 años y adoptó el papel de niñero y de estar por su casa. Se levantaba todos los días a las 6 de la mañana, pasaba todo el tiempo con su hijo y preparaba sus comidas. Compuso una canción para el álbum de Ringo Starr, Cooking in the Kitchen of Love. Colaboró en su grabación y en 1977 anunció formalmente su retirada musical en Tokio,
en la que dijo: «Básicamente lo hemos decidido sin tomar ninguna gran decisión, para estar con nuestro bebé tanto como nos sea posible, hasta que sintamos que podemos tomarnos el tiempo libre para disfrutar de nosotros mismos, trabajando en cosas fuera de la familia». Durante esa época realizó varias cosas que se publicaron después: un libro con material autobiográfico llamado Cosas Locas y varias series de dibujos. Regresó a la música en 1980 y sacó un sencillo llamado Just Like Starting Over. Y después, un álbum con canciones escritas por él que reflejaban la estabilidad y el triunfo de su nueva vida familiar, Double Fantasy. El 8 de diciembre de 1980, John Lennon y Yoko Ono volvían a su apartamento de Nueva York, donde vivían, a las 22:50 horas de la noche. Y a la entrada del edificio, Mark David Chapman le disparó a John 5 veces por la espalda, y recibiendo el impacto de 4 balas en la espalda y una en el hombro izquierdo. Esa tarde, John le había firmado un autógrafo a Mark Chapman, en una copia de su último disco. Lo llevaron de urgencias al hospital Roosevelt, el más cercano, y cuando llegó, ya estaba sin vida. Su cuerpo fue incinerado en el cementerio y mausoleo de Fencliffe, en el camino de Seke, en la aldea Harsdale de la ciudad de Greenberg, Nueva York. Yoko Ono esparció sus cenizas en Central Park, donde más tarde se creó un monumento en su honor, el mosaico Imagine, en Strawberry Fields, un jardín dentro de Central Park, como símbolo de paz, amor y recuerdo. E hizo una declaración: «No hay funeral para John. John amaba y rezaba por la raza humana. Por favor, hagan lo mismo por él». A Mark David Chapman lo condenaron a cadena perpetua en prisión, con posibilidad de conseguir libertad condicional a los 20 años de reclusión. Él dijo que Lennon era un hipócrita y llevaba un estilo de vida indecente, lo que lo obligó a castigarlo. Se le ha negado varias veces la libertad condicional y en la actualidad sigue en la cárcel. John Lennon cantaba dulcemente la solidaridad, el entendimiento, la concordia y a la paz mundial, al sueño de una humanidad sin maldad y sufrimiento, codicia, hambre y guerra. Y según la revista Rolling Stone, una revista estadounidense dedicada a la música desde 1967, el mayor regalo musical de Lennon al mundo fue su álbum Imagine. Es difícil imaginar a John Lennon como un mujeriego abusador, pero lo cierto es que en su primer matrimonio con Cynthia Powell fue perverso y maligno. John y Cynthia eran compañeros de estudios en el Liverpool College of Art, conociéndose en 1957. Ella se sentía muy atraída por él, aunque al principio le apartaba su actitud y apariencia. Cuando se enteró de la obsesión de John con Brigitte Bardot, ella se tiñó el pelo de rubio. Él la invitó a salir, pero ella le dijo que tenía pareja, a lo que él respondió: «Vamos, no te he pedido que te cases conmigo, ¿o sí?». Lo acabó acompañando a todos los conciertos para pasar más tiempo con él, y John, que era muy celoso, se volvió posesivo y llegó a maltratar e insultar a Cynthia. Él dijo mucho después que hasta que conoció a Yoko Ono, que era una artista conceptual, cantante y músico japonesa, no se había planteado nunca si era machista. Cynthia se quedó embarazada estando ella viviendo de alquiler en la habitación de John en Liverpool. Cuando él se enteró, le dijo que solo había una cosa para eso y que tendrían que casarse, por lo que así lo hicieron. El 23 de agosto de 1962, en la oficina de registro civil del pueblo en Carolina del Sur, Mount Pleasant, en el condado de Charleston. Y a finales de ese año empezó la popularidad de la banda.
La misma noche de bodas tuvo una actuación y su manager le aconsejó mantener en secreto su boda para no desanimar a las admiradoras. Cuando nació su hijo Julien, John no pudo verlo hasta 3 días después por estar de gira. Según contó años después, Dorothy Jarlett, su ama de llaves, John Lennon pegaba a su hijo siendo muy pequeño por cosas sin importancia o falsedades, como que el niño no comía bien o no se comportaba como era debido en la mesa, algo incierto, según aclaró su ama de llaves. Los modales de Julien en la mesa eran mejores que los de cualquier persona media. Juzgaba y censuraba al pequeño a la mínima, y siempre fue un padre ausente. En su matrimonio se acostó con otras mujeres. Hasta en una ocasión, borracho, le contó a su esposa que tenía una aventura con la artista japonesa Yoko Ono. Consumía alucinógenos y los dejaba tirados por toda la casa. John y el resto del grupo fumaban marihuana hasta para desayunar, y él sufría de grandes depresiones, en las que incluso se quería tirar por la ventana. En 1965 escribió la canción Help, como lamento y grito de auxilio, ya que en esa época se sentía gordo y deprimido. En 1967, Cynthia notó que John había perdido todo interés por ella, e incluso en una ocasión, al regresar a su casa, lo encontró con Yoko Ono, por lo que se fue a casa de unos amigos. Semanas después, John le pidió el divorcio y la custodia de Julien, acusándola de adulterio. Cynthia accedió a divorciarse, recibiendo una cuantiosa suma de dinero mensualmente y la custodia de Julien. En 1968, Yoko Ono se quedó embarazada, aunque poco después tuvo un aborto natural. Ellos siguieron juntos e incluso protestaron contra la guerra de Vietnam, algo que dañó sus carreras. Culparon a Yoko Ono de destrozar el compañerismo y amistad entre los miembros de los Beatles y la despreciaban. Pero lo cierto es que era John quien la obligaba a acompañarlo a todas partes, e incluso al lavabo. En su matrimonio con ella, tuvo una aventura de 18 meses con su asistente personal, Mi Peng, pero Yoko Ono dijo de esa relación que no fue nada doloroso y que había sido un descanso muy necesario para la intensa relación de la pareja. En una entrevista a John Lennon confesó que golpeaba a las mujeres y que la gente más violenta es la que siempre busca la paz y el amor. También dijo que utilizaba la dieta macrobiótica, que se basa en el principio del equilibrio del yin y el yang, como excusa para su hábito de fumar, diciendo: «Los macrobióticos no creemos en la gran C, y tanto si te parece racional como si no, los macrobióticos no creemos que fumar sea malo para la salud». Quizá una explicación a los problemas de John Lennon es que le venían de la relación turbulenta y desordenada que tuvo con sus padres. Su padre lo abandonó, algo que él nunca le perdonó. En 1979, John confesó que de adolescente sentía deseos sexuales hacia su madre y que se arrepintió de no haber intentado algo, y afirmó que seguramente ella habría accedido. También se rumoreó que tuvo una aventura con Paul McCartney y con Brian Epstein, el manager de los Beatles, lo que pudo haber creado tensiones y tiranteces entre los miembros de la banda. John era un genio, pero indiscutiblemente tenía un lado muy oscuro. Decían que era muy déspota, que le gustaba el alcohol y que era violento. Él mismo admitió en una entrevista que era un golpeador. No podía expresarme y golpeaba. Peleaba con hombres y golpeaba mujeres. En una ocasión agredió al dueño del Club Cavern, el lugar donde los Beatles comenzaron a ser populares en el Reino Unido. Allí tocaron por primera vez, y es donde Brian Epstein los vio y se convirtió en su representante, consiguiéndoles un contrato discográfico. John estaba ebrio, y Bob Guller, el dueño del club, le dijo en broma que él tenía una relación con Brian, por lo que John Lennon lo dejó con varias costillas rotas. Por otro lado, Julian Lennon, su primer hijo, tuvo una infancia muy distinta a la de su hermanastro, Sean Ono Lennon. Siempre dijo que su padre
trataba mejor al hijo que había tenido con Yoko Ono, y él, en una entrevista, confesó que Sean era un niño planeado y ahí radica la diferencia. No es que no quiera a Julien, él sigue siendo mi hijo, sin importar que haya venido de una botella de whisky o porque entonces no había píldoras. Él está aquí, me pertenece y siempre será así. También dijo con gran confianza que en el futuro su hijo y él tendrían vínculos mejores, pero al fallecer se dijo que le dejó muy poco en el testamento. En la actualidad, Julien Lennon trabaja como cineasta, fotógrafo y activista ambiental. En el 2009 fundó The Revolution, una organización para concienciar sobre problemas medioambientales. Y Sean Lennon tiene una carrera como solista, con influencias de la música de su padre, pero con estilo propio, combinando el rock y el pop. Si les ha gustado, por favor accionen la campanita de notificaciones para saber qué ha sido de su agrado y poder seguir ofreciéndoles contenido. Compartir y darle a like para ayudarme con el canal. Hasta la semana que viene con nuevos relatos de Audiomisterios.